Soy el doctor Rolando Marín Castanier, dentro del curso de ultrasonido, enfocados a emergencia y medicina crítica. Vamos a tocar el tema de ultrasonido, la valoración cualitativa como objetivo de este curso. Lo que queremos es reconocer de forma visual la contractibilidad del ventrículo izquierdo, reconocer las disfunciones globales del corazón, reconocer algunas disfunciones segmentarias e identificar las indicaciones para realizar una evaluación visual de un paciente que requiera un ultrasonido. Ahora, quiero partir diciendo en primera instancia de que este curso no tiene como objetivo que aprendamos a hacer una ecocardiografía formal, no es de nuestra competencia por el momento y tampoco es el objetivo del curso. Por lo tanto, los parámetros que vamos a ver enmarcados dentro de este contexto van a permitirle al usuario de un ecógrafo que tenga la formación suficiente dentro de este curso para poder establecer no diagnósticos, sino hallazgos significativos que nos permitan establecer de una manera cualitativa cómo está funcionando el corazón, cómo podemos inferirlo vinculándole a la clínica y obviamente en el contexto, si vamos identificando algunas patologías, como se verán en otros temas del curso, cómo poder resolver estos problemas de una manera mucho más eficiente y apoyada con el ecógrafo. Cuando nosotros tenemos pacientes con las siguientes características, un paciente en shock de cualquier tipo, un paciente hipotenso que no tenemos una claridad de las causas de esta hipotensión, un paciente que tenemos con un edema agudo de pulmón que está sospechado por la clínica, cuando sospechamos una embolia pulmonar o tenemos una disnea que no tenemos claro cuál es el origen y cuáles pueden ser las posibles causas, uno de los mejores instrumentos que nosotros tenemos para poder evaluar, una de las mejores técnicas, es el uso de la ecocardiografía. Una ecocardiografía, que nosotros vamos a hablarle como una ecoscopía, porque lo que vamos a hacer es observar y sacar conclusiones de algunos signos que son relevantes para poder interpretar todo este tipo de patologías, que a su vez están enganchados o están relacionados con los otros temas de ecocardiografía y otros protocolos que ustedes ya lo van a ver en el transcurso de este curso. Y obviamente van a poder sacar mucho provecho de las ventanas que ya lo vieron y obviamente de los hallazgos significativos. La ecografía sigue siendo un método ideal porque es un método muy certero, sustentado en la bibliografía ampliamente, como ustedes verán en los textos que pertenecen al curso. Es un método muy rápido, es reproducible. Es un método simple que está al lado de la cama del paciente, que no le va a producir ningún daño al paciente y obviamente es independiente de la geometría ventricular porque no vamos a establecer ningún tipo de diagnóstico ni ningún tipo de inferencia más allá de lo que sea necesario para la patología que estemos evaluando. Además, este método es un método que nos permite de todas maneras tener un acercamiento a la función cardíaca y a los probables tratamientos durante el proceso de diagnóstico. Cuando nosotros vamos a evaluar el corazón, tenemos que hacer una diferencia entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, considerando que son dos bombas que tienen dos componentes fisiopatológicos y fisiológicos distintos y por lo tanto tienen que ser evaluadas de manera distinta. En este caso vamos a hacer la evaluación del ventrículo izquierdo y esta evaluación puede ser tanto de una manera cualitativa como una manera cuantitativa. Definitivamente el objetivo de este curso no es que ustedes pierdan tiempo haciendo mediciones, evaluando el engrosamiento parietal, el acortamiento parietal, la simetría o asimetría de la motilidad mediante mediciones y fórmulas. El objetivo de este curso es que ustedes puedan tener una rápida aproximación a la función del ventrículo izquierdo, calculando de manera porcentual la fracción de eyección, los volúmenes, eventualmente el uso de Doppler para ver cierto grado de reflujo y obviamente en general de manera cualitativa evaluar el funcionamiento global tanto del ventrículo izquierdo como también obviamente del ventrículo derecho. Por lo tanto, esta no es una visualización matemática, es una visualización, una valoración visual
que es muy subjetiva, es verdad. Sin embargo, con entrenamiento y siendo operador dependiente, cada vez que nosotros tengamos mayor entrenamiento, pues obviamente vamos a hacer ajustes visuales necesarios para ir determinando cuál es la verdadera valoración que nosotros podemos darle a un paciente cuando utilizamos esta técnica. Si bien para muchos detractores falta todavía una estandarización que pues, nos permita a los usuarios de la ecografía poder establecer valores y valores exactos, debemos tener en consideración que estos valores exactos son un ámbito de la ecocardiografía formal y no de la ecoscopía como tal. Por lo tanto, es importante considerar que probablemente lo que esté viendo un evaluador va a ser distinto a lo que pueda ver otro evaluador u otro observador. De todas maneras, a pesar de estos problemas de la subjetividad, hay grandes acuerdos que nos han permitido poder estructurar una evaluación sistemática, una evaluación ordenada y una evaluación que se correlaciona con la clínica del paciente y nos permite encontrar verdaderos hallazgos significativos que obviamente van a ir en beneficio del paciente en una rápida estandarización del diagnóstico o por lo menos sospecha diagnóstica para poder comprobar más adelante. Basados en esto, ¿qué es lo que estamos valorando? Primero, ¿cuál es la función del ventrículo izquierdo? ¿Y qué vamos a buscar en la evaluación visual del ventrículo izquierdo? Primero, si es que la contractibilidad del ventrículo izquierdo es vigorosa o está disminuida. Vamos a ver si es que esta contractibilidad del corazón es por partes, si esa parte está contrayéndose bien y hay otra que está contrayéndose mal, lo que podría ser en un momento de interpretación o corresponder a una disquinesia o una aquinesia de una parte o de la totalidad del ventrículo izquierdo, como vamos a ver en algunos ejemplos más adelante. Podemos valorar cuál es la función del ventrículo derecho, es decir, cómo se dilata en la diástole, cómo se contrae en la sístole y las características de esta contractibilidad. Al mismo tiempo, pues obviamente, podemos ver si es que el corazón tiene un taponamiento cardíaco, no tiene un taponamiento cardíaco, tiene un derrame pericárdico que no va a llevar a un taponamiento o tiene un derrame pericárdico que en evaluaciones subsecuentes podemos ir viendo que está creciendo y que llegará a un taponamiento en algún momento. Es importante saber cómo se está llenando el corazón para saber si es que tenemos o no tenemos una disfunción diastólica y obviamente cómo se está vaciando a través del cálculo de la fracción eyección. También podemos apreciar de manera visual cuál es la forma de las cámaras, a ver si están normales, hipertróficas o dilatadas, o tenemos adelgazamiento de la pared, pero siempre de una manera visual y sin hacer mediciones que nos hagan perder el tiempo. ¿Por qué referimos de que no debemos demorar en esta primera instancia de la evaluación inicial del corazón? No es porque no sirvan los valores, no es porque no sirvan las mediciones, es porque estas mediciones están destinadas para una evaluación en un segundo momento, no en una evaluación inicial de este paciente gravemente enfermo, críticamente enfermo, en el que vamos a utilizar el eco para la toma de decisiones y que nos guíen y nos orienten el tratamiento. Esa es la diferencia. Lo otro viene después y viene con un entrenamiento y obviamente tiene que ver más con la ecocardiografía que con la ecoscopía, como es el modelo de esta clase. Existen varios scores que se pueden medir con referencia a la motilidad parietal del paciente para poder establecer si está normal o hiperkinética, si está hipokinética, asinética, o hay una disquinesia o movimientos sistólicos paradojales, o podemos observar incluso aneurismas con deformaciones diastólicas en cada una de las cámaras que se podrían ir viendo a medida que solamente nosotros coloquemos el transductor en los distintos ejes que ustedes lo deben haber visto en las otras presentaciones. Es importante considerar, además, que para esta movilidad del corazón, para establecer estas disquinesias o este movimiento paradojal, y poder relacionarlo con la clínica, poder relacionarlo con un electrocardiograma, poder relacionarlo con una eventual alteración coronaria, es importante recordar cómo está irrigado las paredes del corazón y cuáles son las arterias dependientes de esta irrigación, como ustedes lo van a ver en la parte teórica. Si ustedes prestan atención en el eje largo en las 4 cámaras o en el eje de 2 cámaras, en el eje corto, ustedes van a poder ver distintos cortes del corazón como se observan en estos dibujos, en estos esquemas, y van a darse cuenta de que cada esquema corresponde a cada una de las arterias. Y esto es importante porque vamos a ver, por ejemplo, si sospechamos un infarto que sea dependiente del corazón derecho en el corte apical, pues vamos a ver la disquinesia de esta pared y así se observará.
Igualmente, eventualmente, en los cortes basales, en la parte apical del corazón, dependiendo de dónde coloquemos el transductor, vamos a ir viendo las diferentes hipoquinesias o disquinesias, dependiendo el vaso culpable. Esto se expresa, como ustedes pueden ver, en algunos ejemplos. Miren este video o esta captura de video de la primera ecografía. La primera pregunta que debemos hacernos es: ¿este corazón se mueve bien o se mueve mal? ¿Este movimiento es global o es un movimiento segmentario? Y como ven, aquí hay un movimiento lento con una contracción, ¿no es cierto? Este es una bradicardia, y existe una contracción que es simétrica del corazón. Fíjense en este corte donde nosotros vamos a observar. Acá está el punto de lo que estamos observando en la primera línea, acá está lo que estamos observando en la segunda línea y acá estamos lo que estamos observando en la tercera línea. Apical, medio y obviamente superior. Fíjense ustedes cuál es la contracción de la punta del corazón, de la punta del ventrículo, de la línea media, y si es que existen o no existen contracciones que no sean simétricas. En este caso, obviamente, las contracciones son simétricas y eso nosotros podríamos partir aprendiendo. Identificar lo que es normal, por lo tanto, el entrenamiento de este curso va a depender de cuántas ecoscopías ustedes hagan y puedan identificar primero cuál es un comportamiento normal del corazón para que puedan tener un parámetro de comparación con corazones que no son normales o que se encuentran cursando una patología de cualquier índole, de cualquier tipo. La fracción de eyección visual está todavía controvertida. Sin embargo, podemos hacer una aproximación para poder establecer grandes diagnósticos, o más bien acercamiento a sospechas diagnósticas importantes. Ahora, alguien dirá, no es lo mismo que una ecocardiografía. Estamos totalmente de acuerdo, porque con la ecocardiografía formal nosotros vamos a hacer cálculos a través de la toma de medidas, de la medición de superficies, de la medición de volúmenes, para poder establecer valores exactos de fracción de eyección. Por ejemplo, un paciente tiene 43% de fracción de eyección. Sin embargo, el tratamiento o el manejo probablemente entre un paciente entre el 40 y el 50% de fracción de eyección observada no va a variar mucho con respecto a un paciente que tenga menos del 30% de fracción de eyección. Ahora, si un paciente tiene menos del 30% de fracción de eyección, si es que tiene 25 o tiene 27, para el momento de la aproximación inicial, probablemente ese 2% va a ser irrelevante, y lo que va a ser relevante realmente es calcular estos porcentajes para saber si está levemente reducida, si está moderadamente reducida, si está severamente reducida, o si el paciente está con una contracción, una contractibilidad hiperdinámica que está produciendo una fracción de eyección sobre el 70%. Hay muchas formas de calcular o de sospechar la fracción o de aproximarnos a la fracción de eyección, incluso con medios de contraste, asociando con la mala contractibilidad, o la presencia de contraste espontáneo, la presencia de inyecciones de suero frío y una serie de técnicas adicionales que no vienen al caso discutirla, porque lo que nosotros vamos a ver ahora es cómo se ve una fracción de eyección normal, cómo se ve una fracción de eyección reducida y cómo se debe ver una fracción de eyección con contractibilidad hiperdinámica en los distintos pacientes. Vamos a ver algunos ejemplos a continuación. Fíjense ustedes cómo se comporta la contracción de este corazón. Si ustedes se fijan, en primer lugar, vamos a ver en esta visión de 4 cámaras. Si nos fijamos bien, está la apertura valvular, las aurículas y un ventrículo izquierdo que está contracturándose, que está contrayéndose, pero no se contrae de una forma completa. Compárenle con este, en cambio, en donde la contractibilidad está muy reducida comparada con la anterior. Me regreso, compárense cómo se contrae las paredes, cómo hay un acercamiento de las paredes, y comparen con este en donde las paredes prácticamente no se juntan. Vamos a hacer el mismo corte, pero lo vamos a hacer ahora con una imagen de una línea que nos va a dar la superficie ventricular, para que ustedes se den cuenta que la contracción está alrededor calculada, una fracción de eyección del 38%, pero cómo se observa esta fracción de eyección de forma visual. Observen ustedes que las paredes del ventrículo se contraen, pero se contraen muy poquito y no hay un acortamiento de volumen intracavitario que nos permite establecer de que está contrayéndose de una mejor manera. Veamos este otro ejemplo. ¿Qué les parece este ejemplo? Fíjense ustedes, si podríamos comparar este movimiento de paredes de este corazón que prácticamente está
hipokinético, prácticamente no hay contractibilidad comparado con este, que tiene una contractibilidad del 40% aproximadamente, un poquito menos del 40%, este que se contrae un poquito más, o este que tiene una contracción bastante cercana a lo normal. En tercero, y fíjense este que prácticamente no hay movimiento. Claramente podemos decir que en este último video estamos viendo un corazón que no tiene una adecuada contractibilidad y probablemente su fracción de eyección está en menos del 30%, por lo tanto tiene una disfunción severa del ventrículo izquierdo. Miren, a diferencia de este, si bien nosotros vemos que hay una taquicardia, el paciente tiene contracciones rápidas, de todas maneras la contracción del ventrículo sigue siendo incompleta. Fracción de eyección calculada por el volumen de 37%. Fíjense ustedes que las paredes no se contraen de manera simétrica y sobre todo no existe una contracción suficiente como para producir una fracción de eyección adecuada. Vamos a regresar a la diapositiva anterior, que ustedes le ven que prácticamente no hay movimiento, con la anterior que era del 38% aproximada, con una que tiene una mejor contracción pero no completa y una contracción normal en donde obviamente vemos una contracción desde la punta que es importante. Muy bien. Ahora, hay formas de calcular una fracción de eyección que sea una fracción de eyección adecuada y tenemos parámetros que nos pueden servir. Por ejemplo, midiendo la distancia mitroseptal. Sin embargo, nosotros sabemos que tiene que ser menos de 7 milímetros y eso nos definiría que tiene una fracción de eyección normal del 50%. Cuando la fracción está menos del 30%, esta distancia microseptal es de 20 milímetros. Pero esto no es el objetivo, sino es importante considerar que si ustedes siguen avanzando en su formación, siguen avanzando en el estudio más profundo de un curso avanzado de ecocardiografía, pues ustedes van a darse cuenta de que estas mediciones se pueden hacer siempre y cuando el paciente esté en condiciones de poder darnos el tiempo para poder hacer este tipo de estudios y de mediciones. Y esto es lo que deberíamos hacer en modo M, poder establecer dónde se mide la distancia que va a estar medida y ahí definir si es que realmente, como observamos acá, existe un acortamiento o no y que esa distancia es la adecuada o no es la adecuada. Pero esto no es el objetivo del curso, pero es importante que sepan de que existen alternativas de medición que nos van a permitir a nosotros tener diagnósticos mucho más certeros. Veamos este ejemplo. ¿Qué les parece este ejemplo? Un ventrículo que se está contrayendo. Fíjense ustedes las paredes cómo se contraen, por lo tanto podemos decir que tiene, a pesar de que pueda tener una patología de base, la fracción de eyección de este paciente no está mal. Compárenle con este, en donde el ventrículo prácticamente no se está moviendo. Vamos de vuelta, un ventrículo que se contrae, un ventrículo que no se contrae. Perfecto. Vamos a hacer una siguiente evaluación. La primera era ver la motilidad. La segunda evaluación es ver cómo se está comportando el corazón y cuáles son sus tamaños y cuál es el grosor de las paredes. Cuando nosotros vemos el tamaño del corazón, es importante considerar que el ventrículo izquierdo puede ser más pequeño de lo normal o puede estar más grande o dilatado en comparación con lo que uno esperaría un grado de normalidad. Y es importante también evaluar cómo están las paredes del corazón, porque eso se hace de manera precoz. Y nos deberíamos preguntar si está adelgazado, si está engrosado o si está normal. Si está engrosado, si este engrosamiento es simétrico o es asimétrico, porque puede haber un engrosamiento segmentario nada más de una parte del ventrículo y no de la totalidad. Pero esto se va a observar en el momento que hagamos la ecoscopía y podemos observar en los distintos cortes, en el eje corto, en el eje largo, dependiendo el entrenamiento que tengamos obviamente y la calidad de las imágenes que podamos sacar. Miren ustedes, ¿qué les parece estas cavidades? ¿Cómo se observan? Fíjense ustedes el tamaño de estas cavidades. ¿Les parece que las aurículas están adecuadas, del mismo tamaño? ¿Son pequeñas, son grandes? Claramente hay una gran distensión auricular y unos ventrículos que no están tan grandes, ¿no es cierto? Mucho más pequeños los ventrículos que las aurículas, a pesar de ser un corte de 4 cámaras. Observen este ventrículo en otro de los cortes, ¿no es cierto?
en uno de los ejes que se está viendo el ventrículo izquierdo, que claramente observamos que no hay movimiento, no hay una buena contractibilidad, y si observamos las paredes están ligeramente engrosadas, ¿no es cierto? Observen las paredes ligeramente engrosadas y obviamente hipokinético, un ventrículo dilatado comparado con las aurículas y comparado con el ventrículo derecho. Observen este ventrículo, cómo se observa este septo, cómo lo están viendo ustedes las paredes que tiene este ventrículo. Fíjense que las paredes están engrosadas, ¿no es cierto? A pesar de eso, el corazón todavía tiene un cierto grado de contractibilidad, que podríamos calcular la superficie y establecer cuál es una fracción de eyección que tiene, pero sabemos que las paredes del ventrículo izquierdo están engrosadas. Veamos esta otra imagen, a diferencia que ahí vemos un ventrículo que tiene unas paredes muy delgadas, ¿no es cierto?, que está prácticamente colapsado, que algo le está colapsando, que está hiperkinético, se está moviendo muy rápido, pero asimismo no tiene una buena distensión, no tiene un buen liene, porque si ustedes se fijan, jamás hay una distensión suficiente para producir un volumen telediastólico adecuado. Veamos este otro ejemplo. Fíjense este corazón, si bien se contrae completamente, tenemos paredes que están ligeramente engrosadas y al mismo tiempo observamos alrededor un derrame pericárdico que podría estar, dependiendo de la clínica del paciente, generando o no un taponamiento cardíaco. Pero fíjense el ancho de las paredes, cómo se pueden observar. Ahora vamos a ver en otro corte cómo se podría observar un corazón que asimismo, si ustedes se fijan, es un corazón que tiene una mala contractibilidad. Si nos fijamos a este nivel, tiene una mala contractibilidad, ¿no es cierto?, los ventrículos, y tenemos un septo que probablemente está dilatado con paredes del ventrículo izquierdo que están dilatadas. Miren esta imagen. Si nosotros podríamos establecer cómo es que se ve un corazón ahí, es importante considerar que está lenta la imagen porque son capturas de múltiples cortes, pero se puede destacar que el ancho de esta pared, fíjense que está prácticamente no se observa una pared, es solamente una delimitación, a diferencia de un septo, ¿no es cierto?, que está ligeramente ensanchado. Ahora, para definir hay que medirlo. Tal vez esta imagen muy pocas veces la vamos a encontrar en la cotidianidad, pero esta es la imagen típica de un taponamiento cardíaco. Fíjense que es un corazón que late muy mal, ¿no es cierto?, que está con una mala contractibilidad, pero está flotando dentro de un líquido que le está cubriendo. Probablemente este paciente, o sea, no probablemente, seguramente está haciendo un taponamiento cardíaco, pero podemos observar que a pesar de eso el corazón todavía tiene cierto grado de contractibilidad, pero con una fracción de eyección completamente disminuida, como se puede observar. Y la diferencia entre el llenado y la contractibilidad es mínima porque obviamente hay algo que está impidiendo desde fuera, en este caso el derrame pericárdico o el líquido que esté por fuera del corazón, está impidiendo que el corazón tenga una diástole adecuada, por lo tanto es importante el tratamiento precoz. Si nosotros encontramos una patología de este tipo, pues obviamente no nos quedaría de otra que inmediatamente hacer la punción guiada por ecografía y producir el tratamiento del taponamiento cardíaco por punción o guiada por ecografía. Fíjense este otro corazón que late extremadamente lento, fíjense ustedes, ¿no es cierto?, que tienen las paredes distendidas, un corazón con un ventrículo grande, ¿no es cierto?, que tiene una mala contractibilidad y con las paredes sumamente engrosadas. Este es otro ejemplo. Si ustedes pueden ver y medir la pared de este ventrículo izquierdo, observen desde arriba hacia abajo, acá hay un derrame pericárdico, un ventrículo derecho que está contraído, ¿no es cierto?, que no tiene capacidad de distensión. Ustedes deben saber que el ventrículo derecho obviamente tiene las paredes mucho más finas que el izquierdo, y en este corte del ventrículo izquierdo, si me ayuda el cursor, vemos que tiene una pared muy dilatada en todo el ventrículo izquierdo y que la superficie de volumen del ventrículo izquierdo está muy, pero muy reducida. Por lo tanto, la contractibilidad está alterada y la fracción de eyección de este paciente, pues obviamente va a ser muy disminuida. Entonces aquí vemos dos cosas que son importantes, o tres realmente. La primera, que existe un derrame pericárdico que podría estar en el contexto de un taponamiento cardíaco, un ventrículo derecho con paredes que se están colapsando, que no tiene un buen llenado, con una disfunción diastólica que es importante, un corazón izquierdo que tiene paredes muy gruesas,
muy gruesas, ¿no es cierto? Y por lo tanto un volumen de llenado muy pobre y una fracción de eyección probablemente muy disminuida. En este otro corte vemos que prácticamente no se mueve el ventrículo. Si ustedes se fijan, acá están las válvulas y acá el ventrículo prácticamente no se mueve. Esto es una hipoquinesia generalizada en donde no hay motilidad cardíaca desde ningún punto de vista, ¿no es cierto? Hay simplemente flujos mínimos y no existe una contractibilidad suficiente, una fracción de eyección muy baja con paredes muy engrosadas de los ventrículos. Y estamos por terminar, observar nuevamente en este paciente, como podemos observar, las paredes también están dilatadas. Existe a pesar de eso una contractibilidad que nos permite calcular una fracción de eyección que no es tan severa. Sin embargo, aquí se puede observar que hacia la punta del corazón o hacia las partes anteriores del corazón no hay un movimiento seguro, no hay un movimiento completamente adecuado, y hacia la parte basal de los ventrículos pues hay un mejor movimiento, una hipoquinesia segmentaria. Muy bien. En la práctica vamos a establecer y vamos a observar no solamente más videos, sino también vamos a observar, hacer ecoscopías en pacientes sanos, que nos va a permitir identificar las cavidades, identificar su grosor, identificar el movimiento del corazón y poder establecer si es que tienen fracciones de eyección adecuadas. Lo importante de esto es de que sustenten con la parte teórica los aspectos más importantes de la evaluación. En resumen, cuando nosotros hacemos una ecoscopía no queremos establecer un diagnóstico, sino establecer una sospecha diagnóstica. Esta sospecha diagnóstica va a estar enfocada en la visualización subjetiva del corazón, y la visualización subjetiva del corazón tiene que ver con establecer si el corazón se mueve o no se mueve de una manera adecuada, establecer si existe una buena contractibilidad o una mala contractibilidad, establecer si el corazón está hiperdinámico o está hipodinámico, si es que las cavidades del corazón tienen las paredes adelgazadas o tienen las paredes engrosadas, y si existe o no existe derrame pericárdico que pueda estar sospechando un taponamiento cardíaco. Si nosotros podemos establecer estos puntos de inflexión durante el examen, podemos establecer de manera inmediata si es que es urgente un tratamiento, o guiar nuestro tratamiento ya sea con el uso de drogas vasoactivas o tratamiento para el infarto de miocardio o cualquier otra patología que ustedes crean que sea necesario. Si a esto le complementamos nosotros con la ecografía pulmonar y le complementamos con el resto del estudio, pues tenemos una aproximación muy importante en estos pacientes que pueden estar cursando con un shock, que pueden estar cursando con hipovolemia o que realmente de plano van a necesitar inótropos o drogas vasoactivas para resolver el shock. Es importante conocer además de que esto no nos va a dar diagnósticos y que sí es posible realizar cálculos específicos, pero no es el objetivo de este curso. Espero que les haya interesado esta clase, les haya servido algunos tips y que obviamente profundicen con la teoría lo que nosotros queremos aportarles. Y bueno, y al finalizar, pues lo más interesante que a través de la plataforma vamos a estar resolviendo sus preguntas. Todos los tutores del curso están dispuestos a poder contribuir y colaborar con algunos tips y obviamente con resolviendo sus inquietudes. Así que les esperamos en la plataforma y poder discutir algunos temas que son específicos de esta clase.